Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la reunión informativa que hemos organizado desde AMPE para explicaros la convocatoria de oposiciones para el cuerpo de maestros. En primer lugar, nos vamos a presentar, somos Marta y Lara del equipo de AMPE. Os vamos a explicar los aspectos más importantes de la convocatoria. También os daremos recomendaciones y sugerencias para que las tengáis en cuenta de cara a la preparación de la oposición. Al finalizar la reunión os dejaremos un formulario para que podáis cumplimentar con las preguntas y dudas que os vayan surgiendo y además podéis poneros en contacto con nuestros canales habituales de comunicación, correo electrónico, teléfono, WhatsApp, Instagram, Telegram. Dicho esto, vamos a comenzar con una pequeña introducción para que la tengáis en cuenta. Las pruebas se van a desarrollar en junio de 2026. Iremos publicando toda la información en la página web y también mandaremos emails informativos a la afiliación. La convocatoria recoge el procedimiento de ingreso y la adquisición de especialidades para funcionariado del cuerpo. La mayor parte de vosotros y de vosotras que estáis aquí en la reunión vais a acceder por la vía de ingreso, por lo que nos vamos a centrar fundamentalmente en esta vía y al final os daremos alguna puntualización sobre el procedimiento de adquisición de nuevas especialidades. Y bueno, os invitamos a poneros en contacto con nosotros para poder ampliar toda la información si estáis en esta situación. Bien, ¿qué vamos a tratar a lo largo de la reunión? Ahí tenéis todos los puntos de los que vamos a ir hablando. En primer lugar, nos vamos a centrar en el marco legislativo. Ahí os hemos puesto algunas de las normativas que tenéis que tener en cuenta. La primera, que es la resolución 208/2025, que es la propia convocatoria de la oposición, y también dos leyes que son a nivel estatal, la Ley Orgánica 2/2006 y el Real Decreto 276/2007, que lo que aprueba fundamentalmente es el reglamento de ingreso, de acceso y de adquisición de nuevas especialidades a nivel estatal. Esto se concretaría en Navarra. Luego también la Ley Foral 17/2017, que regula el acceso a la función pública docente. Y finalmente el Decreto Foral 251/1993, que regula el número de plazas que configurarían el turno de reserva para personas con discapacidad en cada cuerpo. En esta oposición de las plazas que hay convocadas, 30 plazas van por turno de reserva. Bien. Ahí os hemos colocado un poco esa distribución de las 290 plazas que se convocan en el cuerpo de maestros. Se convoca la especialidad, bueno, las diferentes especialidades. La primera que se convoca, que lo vamos a diferenciar del resto, es la única que se convoca por euskera, que es lengua extranjera e inglés. El resto de especialidades, música, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y educación primaria, se convocan en castellano y en euskera. Ahí también veis el turno por el que van, la distribución de las diferentes plazas. Lo más importante que tenéis también que tener en cuenta es que si algunas de las plazas por turno de reserva no se cubren en la oposición, pasarían al turno libre. Se ocuparían por personas que aprueban la oposición por turno libre. Vale, y ahora vamos a pasar a explicar qué requisitos generales y específicos necesitáis para poderos presentar a la oposición. Ser español o tener la nacionalidad española de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado la edad establecida con un carácter general para la jubilación. No padecer ninguna enfermedad ni estar afectado por ninguna limitación tanto física como psíquica que sea incompatible con el desempeño de las funciones docentes, ¿no?, correspondientes al cuerpo y a la especialidad por la que se opta. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni tampoco estar inhabilitado para el desempeño de dichas funciones. No ser personal funcionario de carrera, ni en prácticas, o estar pendiente correspondiente del correspondiente nombramiento como personal de funcionario de carrera del mismo cuerpo al que se pretende ingresar. Disponer de una certificación negativa del Registro General de Delincuentes Sexuales y de la Trata de Seres Humanos. Y como requisitos específicos para participar por el procedimiento de ingreso libre, además de los que ya hemos comentado, tenéis que estar en posesión del título de maestro, grado o diplomado en profesorado de Educación General Básica o el maestro de la primera enseñanza. Y en caso de presentar titulaciones obtenidas en el extranjero, debéis tener en posesión la credencial que acredite la homologación de dicho título o la credencial del reconocimiento.
Otros requisitos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Si vamos a participar en el procedimiento de reserva de discapacidad, además de reunir los requisitos generales, tenéis que tener reconocida una discapacidad del grado igual o superior al 33%. Las personas que participen por este procedimiento de reserva no pueden participar por el de ingreso libre, como ha comentado mi compañera Lara. El requisito específico para optar al ingreso de aquellas plazas a impartir en euskera es que tenéis que reunir, además de los generales y específicos, poseer el certificado de EGA o equivalente. Y para las personas aspirantes que no posean nacionalidad española, deben acreditar un conocimiento adecuado del castellano por alguno de estos medios que ponemos aquí. Diploma español del EC1, Escuela Oficial de Idiomas, licenciatura de Filología Hispánica o equivalentes, o mediante la superación de una prueba de castellano. Por supuesto, están exentos de la acreditación del conocimiento de castellano aquellas personas que tengan la nacionalidad de un país cuya lengua oficial sea el castellano o aquellos que hayan obtenido una titulación universitaria en España. ¿En qué fecha deben tener los requisitos? Bien, tenéis que presentar todos los requisitos del 17 de octubre al 5 de noviembre, es decir, contamos con 20 días hábiles desde que salió la convocatoria, ¿vale? Y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera. Vale, como acabo de decir, contamos con 20 días naturales del 17 de octubre al 5 de noviembre, ambos inclusives. Y a continuación vamos a ir viendo cómo tenemos que hacer nuestra solicitud. Veremos primero cómo vamos a presentarla, la documentación que necesitamos subir, adjuntar, el pago de derechos, etc. Vale, entonces, la solicitud de participación se tiene que presentar obligatoriamente de forma telemática. En la plataforma habilitada por el Departamento de Educación, ya está habilitada, cuyo enlace, como hemos dicho, está accesible desde la ficha web de la propia convocatoria. Luego nos vamos a ir metiendo para que veáis todos los pasos. Lo primero que vais a tener que consignar es el procedimiento por el que vais a participar, o ingreso libre al cuerpo de maestros o reserva de discapacidad al cuerpo de maestros. ¿Qué documentación vais a tener que aportar? Bien, pues por un lado el DNI en vigor, presentando copia escaneada del documento por ambas caras y en un único archivo. No obstante, las personas aspirantes podréis autorizar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra la consulta de esa información, tenéis que presentarlo escaneado. También tenéis que presentar la declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinar del servicio de ninguna administración pública ni hallaros inhabilitados para el ejercicio de las funciones públicas. Esto se deberá realizar aceptando un manifiesto disponible en ese propio formulario telemático. Luego también lo vamos a ver. El abono, por supuesto, de la tasa por cada especialidad e idioma a la que participéis, que se realiza mediante el pago telemático desde la propia plataforma. También una copia escaneada del título requisito académico presentado como el requisito o certificación que acredite haber abonado los derechos para la expedición de dicho título. Tened cuidado, ya que en dicho fichero debemos aportar el anverso y el reverso de todas las hojas del documento y debe ser aportado en un único archivo. Si el título lo habéis obtenido en el extranjero, deberéis adjuntar la credencial que acredite su homologación o la credencial de reconocimiento. Y en el caso de participar a plazas a impartir en euskera, copia escaneada del EGA o equivalente, o certificación que acredite haber abonado los derechos para su expedición. Volvemos a insistir, todo aportado en un único archivo. Y finalmente, la documentación justificativa de los méritos, de acuerdo con lo que se establece en el baremo, en el anexo 1 de la propia convocatoria. La documentación siempre tiene que estar en vigor. Cada mérito alegado tiene que presentarse en un único archivo y todos los archivos deberán llevar un nombre que haga referencia al contenido que presentéis, con el fin de facilitar esa valoración por parte de la comisión. Por ejemplo, pues el DNI, el título de maestro, el certificado EGA, así con todos los títulos. Bien, en caso de personas aspirantes de otra nacionalidad, la documentación que debéis aportar es la copia escaneada del documento nacional de identidad o el pasaporte. No olvidéis escanear también todas las caras del documento, insistimos en ello, y deberán ser aportadas en un único archivo. Y además, en la solicitud de participación, las personas aspirantes de nacionalidad distinta a la española debéis consignar en el recuadro referido a documento nacional de identidad el número correspondiente a la tarjeta de identidad de su país o el número de pasaporte. También debéis aportar la declaración de responsable, como antes, de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida el acceso a la función pública.
Esta declaración se va a realizar aceptando ese manifiesto disponible en el propio formulario. Tenéis también que indicar si estáis exentos o no de realizar la prueba de castellano, seleccionando esa opción correspondiente en la aplicación informática. En caso de acreditar el conocimiento del castellano, con los certificados que ha dicho antes Marta, certificado oficial de español, nivel C1, expedido por escuelas oficiales de idioma, filología hispánica o cualquier título homologado equivalente o certificación que acredite haber abonado los derechos del título. Las personas aspirantes del procedimiento de reserva de discapacidad, además de esa documentación anterior, deberéis presentar o certificado expedido por los equipos de valoración y orientación de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas u otro dictamen vinculante que acredite ese grado de discapacidad igual o superior al 33%, o una resolución o certificado expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, es decir, el INSERSO, u órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente. La falta, es importante que lo sepáis, de aportación de ese certificado o dictamen acreditativo de discapacidad supone la inadmisión de la persona aspirante por ese procedimiento de reserva y la admisión por procedimiento de ingreso libre, siempre y cuando reúna todos los requisitos que hemos dicho antes. Al igual que si en su solicitud participa por reserva para una especialidad que no hay plaza para reserva, pasaría a turno libre. Respecto también, esto es importante decirlo y que os lo comuniquemos, respecto a posibles adaptaciones tanto de tiempo como de medios para realizar las pruebas, las personas que participéis por este turno de reserva deberéis adjuntar todas las adaptaciones posibles, lo mismo que antes, a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas para determinar qué medidas se deberían adaptar, medidas de adaptación, de ajustes necesarios, de tiempo y de medio. Bien, formato de la documentación. La documentación que presentéis las personas aspirantes para justificar los méritos deberán ser copias escaneadas. Ya lo hemos dicho antes, lo volvemos a repetir. Cada certificado, título o mérito en un fichero con el nombre que identifique ese contenido. Dicha documentación deberá tener como fecha máxima el 5, perdón, el 5 de noviembre, porque acaba en ese día el plazo de participación. Así que el 5 de noviembre, repetimos, que acaba el plazo en el que tenéis que entregar toda la documentación, será el último día que cuente. En cualquier momento, la Administración podría requeriros a las personas aspirantes los originales o fotocopias compulsadas de la documentación aportada. Deberéis de tener en cuenta que tendréis que traducir, en este caso al castellano o al euskera, aquellos documentos que están redactados en lengua extranjera o en la lengua oficial de otra comunidad autónoma, con excepción del euskera y de las titulaciones o certificaciones acreditadas de lenguas extranjeras. En todo caso, si tenéis, si tenéis cualquier título que tenéis que traducir, siempre tiene que ser hecho o realizado por traductores jurados y aportados además junto con el documento. Ahora lo que vamos a hacer es meternos en la propia aplicación que han subido a la ficha web para que veáis todo el proceso y lo vamos a hacer a través de la página web de AMPE, porque hemos colgado un enlace para que podáis acceder. Así que voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartir la página de AMPE. Y desde ahí nos vamos a ir metiendo. Vale, como os ha comentado Lara, veis que tenemos acceso directo desde la propia página de AMPE, tenemos un apartado dedicado a oposiciones maestros 2006, ¿vale? Y desde ahí tenemos un acceso directo a la ficha web de la convocatoria. Es muy fácil y lo que nos gustaría recordaros, es que podemos aprovechar para insistir que miréis de vez en cuando la página de AMPE, veis toda la información que tenemos, enlaces de interés, todos los procesos abiertos, hay un montón de apartados donde tenéis la formación que ofertamos desde AMPE, ¿vale? Los convenios que tenemos con diferentes academias, cursos que se van lanzando desde otras comunidades, etcétera. Entonces aquí podéis ver todo y si no cualquier cosa nos podéis llamar. Vale, una vez estamos ya en la ficha web, tenéis en el apartado, ¿vale? Nos metemos en la ficha web de las oposiciones, pinchamos en oposiciones maestro 2026 y nos vamos directamente a la ficha web. Desde ahí vemos solicitud de participación de la oposición, entonces le damos ahí y le vamos a dar al botón de tramitar. Como recomendación, como ya os he comentado Lara antes, pero os lo volvemos a recordar, es mejor que tengáis todos los documentos que queráis subir
¿vale? Presentados, o sea, los que queréis presentar, perdón, que los tengáis preparados de antemano. Tienen que ser en formato PDF o JPG. Sin embargo, recomendamos utilizar el PDF tanto por la calidad como la facilidad para unir los documentos. Acordaros de presentarlos en un único fichero, ¿vale? Y que esté en dos caras y que hagáis referencia en el título al contenido de dicho título, como os ha comentado antes mi compañera. Vale. Para acceder a dicha solicitud, ¿vale? Podemos acceder tanto por certificado digital como por DNI electrónico o la clave para ciudadanos europeos no españoles, que pueden también acceder mediante la versión clave de ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, vamos a proceder a entrar en la solicitud. Una vez entramos en la solicitud, ¿vale? Veréis que en el apartado 1 tenemos que cumplimentar la solicitud. Aquí no tenemos que hacer nada. Está ya rellenado por defecto y solo tenemos que darle al botón siguiente. En el apartado 2, ¿vale? Tenemos que completar los datos personales o revisar, ¿vale? Y seleccionamos si hacemos la solicitud en nombre propio o en representación de otra persona. Y debajo si queremos recibir la notificación de participación o bien por vía papel o bien por vía telemática. Tenemos también que introducir un correo electrónico en este caso, ¿vale? En el campo de correo electrónico y simplemente os recordamos que está bien que reviséis los datos personales y le damos al botón siguiente. En el apartado 3 ya tenemos que vamos a comenzar una nueva solicitud. Lo primero que tenemos que hacer aquí es comprobar la documentación que ya se ha añadido en otras instancias anteriores, ¿vale? Recordar que siempre la última instancia es la que va a servir como buena, como verdadera. Después, en caso de intentar hacer una inscripción teniendo ya otras hechas, como os acabo de comentar, el sistema te va a lanzar un aviso advirtiéndote de que las anteriores se van a eliminar. Tened en cuenta que si le damos al botón de continuar, queda certificado que eliminas la instancia previa de forma voluntaria. Por lo tanto, tener cuidado con este aspecto. Y por último, tenéis que aceptar, como os ha comentado antes Lara, el manifiesto declarando que no estamos inhabilitados para la función pública y que no hemos sido separados del servicio por ninguna administración pública. Aquí tampoco hay que subir ningún fichero. En la misma página, un poquito más abajo, van a aparecer las especialidades, perdón, a las que queremos optar en la oposición. Tenemos que seleccionar todas aquellas en las que queremos participar y todas acordaros en la misma solicitud, no en varias. Ten en cuenta que en una solicitud posterior, ¿vale? Va a anular las anteriores solicitudes, como ya he comentado. Después de las especialidades, tenemos también un desplegable del turno dentro del apartado de cómo vamos a participar, si de forma libre o para personas con discapacidad. Tenemos que seleccionar cuál es nuestra opción y en la misma página vamos a continuar seleccionando. En este caso, si tenemos acreditada una discapacidad mayor o igual al 33%, en tal caso se nos actualiza la opción para que adjuntemos el fichero con el certificado que nos ha comentado antes Lara y un cuadro de texto para solicitar aquellas adaptaciones necesarias que se consideren oportunas para la realización de la prueba y que en este caso sean valoradas. Después también podemos autorizar de forma automática a Educación a consultar nuestro DNI o, si preferimos, subir el fichero. Según la nacionalidad que se elija, se actualizarán las opciones para subir dicho certificado de castellano o indicar si se está exento de la prueba en este caso. Vale, pasamos al apartado de donde debemos adjuntar toda la documentación. Como os hemos puesto ahí, ¿vale? Tenemos para adjuntar los títulos, expedientes académicos de los títulos, titulaciones acreditativas de conocimientos de idioma, experiencia docente previa, formación permanente, etc. Aquí acordaros, subir. Primero tenemos que seleccionar un fichero cada vez y se le tiene que dar al botón adjuntar y nos vamos asegurando que cada vez que lo hacemos ese fichero se va quedando guardado, ¿vale? Hacerlo de uno en uno. Tenemos varios apartados para subir, uno a uno y solo en formato PDF o JPG. Toda la documentación, como os acabo de decir, títulos, expediente académico del título presentado como requisito, títulos acreditativos de conocimientos de idiomas, ¿vale? Lo que os acabo de comentar. Tener en cuenta que la experiencia docente previa, si no va de oficio, ¿vale? Es decir, si habéis trabajado en otras comunidades o en otros centros, debéis de presentarlo, ¿vale? Y la formación permanente también va de oficio, si consta siempre en el registro de formación del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. No olvidéis que después de seleccionar hay que darle cada vez al botón adjuntar uno a uno, esperando que se suba el fichero. Vale, al final de esta página procedemos al pago de tasas. Seleccionamos si estamos exentos o no del pago de tasas. Y os preguntaréis quiénes están exentos del pago de tasas.
aquellas personas con una discapacidad igual o superior al 33% que deberán subir el certificado correspondiente y las personas que estén inscritas como desempleadas durante al menos un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria de las oposiciones, que deberán presentar la certificación expedida por su oficina de empleo en la que conste la fecha de inscripción como demandante. Sin embargo, como novedad, en esta convocatoria, la solicitud de excepción del pago de tasas por desempleo se puede autorizar de forma automática al Departamento de Educación para que consulte nuestra inscripción como una persona desempleada. Y la consulta se realiza en el momento de solicitarla y se devuelve en el resultado de la misma. Finalmente, como ya sabéis, el pago telemático, ¿vale? Se hace de forma telemática y la tasa abonada son 41,60 por cada especialidad e idioma solicitado. La plataforma calcula el importe total en caso de inscripción en varias especialidades y procedemos al pago introduciendo los datos de nuestra tarjeta de forma telemática. Si por alguna razón tenéis la necesidad de repetir la instancia, el sistema va a detectar la cantidad de especialidades que habías abonado y no te exigirá un nuevo pago de tasas, a menos que añadas una cantidad superior de especialidades o idiomas. Por ejemplo, si ya habías abonado 2 especialidades y vuelves a solicitar 2, el sistema te permitirá continuar sin hacer un nuevo abono, mientras que si eliges 3 especialidades, te remitirá a la pasarela de pago para que realices el abono de una especialidad. Finalizado el pago de todas las tasas, el sistema te va a devolver al proceso anterior que te ofrece un resumen de todos los datos referentes a la inscripción que acabamos de realizar. Por lo tanto, una vez llegados a este punto, llegamos al apartado 4, firmar y enviar. En esta página está bien que revisemos todo lo que hemos hecho hasta ahora en la solicitud y recordamos que hay un botón anterior para que podáis comprobar tanto los datos personales como lo que habéis hecho en una solicitud, como en los diferentes apartados de esta inscripción, ¿vale? Por si tuvieseis que modificar algo. Vale, tenemos también que aceptar la presentación de la solicitud de acuerdo a las condiciones sobre protección de datos y darle al botón firmar y enviar como último paso. Una vez realizado esto, veréis que os aparece para descargar o imprimir un justificante. Por supuesto, nuestra recomendación es que lo hagáis, ¿vale? Que os guardéis el justificante, incluso ambas, que lo guardéis y que lo imprimáis para tenerlo. A partir de este momento, se garantiza que te has inscrito en el proceso y quedas a la espera de la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos, donde podrás comprobar si tu solicitud ha sido resuelta correctamente o se necesita algún tipo de subsanación. Como os ponemos aquí, ¿vale? Si tenéis cualquier problema informático, podéis recibir asistencia escribiendo bien a soporte.técnico.educación@navarra.es o llamando a los números de teléfono que aparecen aquí, desde las 8:30 hasta las 5:30 de lunes a jueves y los viernes de 8:30 a 3. De esta manera daríamos por concluida nuestra solicitud. Vale, y ahora seguimos con las listas provisionales de personas admitidas y excluidas en el procedimiento. Es decir, que ha acabado ya ese plazo de presentación de solicitudes a partir del 5 de noviembre. El servicio de selección y provisión de personal docente, no sabemos cuándo, es una pregunta que nos hacéis bastante, pero cuando resuelvan todas las peticiones de las personas que os habéis inscrito, publicarán en esa propia ficha web la resolución por la que se aprueban listas provisionales de personas admitidas y excluidas en cada uno de los procedimientos por especialidad e idioma. Y en el supuesto de exclusión, la causa de la misma. También publicarán la lista provisional de las personas aspirantes que deberán realizar la prueba de conocimiento del castellano. Es importante que lo tengáis en cuenta. Se van a disponer de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de las listas para presentar reclamaciones y poder subsanar el motivo de exclusión o modificar errores. Se podrá presentar la reclamación en la misma fecha. Acabado el plazo ya se publicará una resolución con listas definitivas de personas admitidas y excluidas en cada uno de los procedimientos por especialidad e idioma y de las personas aspirantes que deberán realizar también la prueba de conocimiento del castellano. En esta resolución también se va a fijar la fecha y lugar de dicha prueba. Contra esta resolución definitiva, las personas ya interesadas podrían presentar un recurso de alzada ante la consejera del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación. También os queremos recordar que la inscripción y admisión a más de una especialidad de idioma no garantiza
de que la persona aspirante, en vuestro caso, pueda presentarse a las diferentes especialidades e idiomas solicitados, salvo que se trate de la misma especialidad en diferente idioma. Ahí sí que va a ser en días distintos, castellano y euskera. Bien, ahora vamos a hablar del baremo. Como sabéis, hay un máximo de 10 puntos. Y en el baremo, en la fase de concurso, y se puede obtener un máximo de 10 puntos, como he dicho. Entonces, en el baremo tenemos tres apartados. Por un lado, la experiencia docente previa, que tiene un máximo de 5 puntos. El segundo, que es el de la formación académica, un máximo de 5 puntos. Y el tercer apartado, que es el de otros méritos, que tiene un máximo de 2 puntos. La recomendación que os hacemos también desde aquí es que leáis bien el anexo número 1, bueno, toda la convocatoria, pero también el anexo 1, y todas las disposiciones adicionales que hay en cada uno de los tres apartados, porque hay muchos detalles y casuísticas diversas que os pueden aclarar a través de la lectura. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la experiencia docente previa, como digo, es un máximo de 5 puntos en centros públicos. Por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que opta el aspirante, un punto, o por cada mes 0,0833 puntos. Y por cada año de experiencia docente en especialidades de diferente cuerpo al que opta el aspirante, un máximo de 0,5 puntos, o por mes 0,0416 puntos. En otros centros, por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel o etapa, 0,5 puntos, y por cada mes 0,0416. Y por cada año de experiencia docente en especialidades, en este caso de diferente nivel o etapa educativa, 0,25 puntos, o por cada mes 0,0208 puntos. Información importante que tenéis que tener en cuenta en este apartado y que os queremos remarcar es que solamente se aporta de oficio los servicios que consten en la hoja de servicios del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Es decir, que los realizados en otras comunidades autónomas, aunque estén reconocidos a efectos de antigüedad, deberán ser acreditados por las personas que se encuentren en esta situación. En las disposiciones complementarias que os hemos dicho, es decir, la parte de abajo, se avisa que en este apartado, como hemos dicho ya antes, se van a tener en cuenta un máximo de 5 puntos y que cada año será valorado en uno solo de los subapartados y se valorarán de la forma más favorable para la persona interesada. También hay que saber que cuando la prestación de servicios no corresponde a meses completos, se acumulan los días de servicio prestados por periodos de 30 días para su cómputo. Y también es útil saber que el tiempo de servicio inferior a jornada completa, si habéis tenido jornadas parciales, se va a computar igual que la jornada completa. Vale, ¿qué ocurre con los servicios docentes prestados en otros centros de Navarra? Si tenéis tiempos de servicios prestados en centros concertados o privados, tendréis que solicitar siempre el visto bueno del Servicio de Inspección Educativa de Navarra. Para ello tenéis que adjuntar la documentación que se pide, es decir, un certificado de la dirección del centro donde conste la categoría profesional, es decir, maestro, maestra, profesor, profesora, nivel o etapa educativa impartida y la duración de los servicios prestados con la fecha de inicio y de fin. También el informe de vida laboral actualizado y el o los contratos que habéis realizado. Ahí hemos puesto en la propia presentación, en la diapositiva, el contacto, que es el Servicio de Inspección Educativa, el teléfono lo tenéis ahí, el 848 42 65 42 y el correo electrónico. Lo haréis todo telemáticamente. Vale, vamos al apartado 2, que es formación académica, que hay un máximo de 5 puntos. Bien, por un lado, por el expediente académico del título entregado como requisito, tenéis una escala de 0 a 10 en la nota media. Si tenéis de 6 a 6,99, os darán un punto. Si tenéis de 7 a 8,49, 1,25. Y si tenéis de 8,5 a 10, un punto y medio. Dentro de los posgrados, doctorados y premios extraordinarios también del doctorado, por cada certificado o diploma acreditativo de estudios avanzados, título oficial de máster distinto también al requisito, suficiencia investigadora o cualquier título equivalente, siempre que no sean requisito para el ingreso en la función pública docente, un punto. Por cada título de doctor, un punto también. Y por cada premio extraordinario obtenido con el doctorado, 0,5 puntos. Titulaciones universitarias de primer ciclo, un punto, y de segundo ciclo,
un punto. Y dentro de las titulaciones de enseñanza de régimen especial y de la formación profesional específica, por cada título profesional de música o danza, 0,5 puntos, por cada certificado de nivel avanzado o equivalente, en este caso por escuelas oficiales de idiomas, 0,5, por cada título de técnico superior de artes plásticas y diseño, 0,2, por cada título de técnico superior de FP, 0,2 y por cada título de técnico deportivo superior también 0,2 puntos. En el caso de dominio de idiomas extranjeros, en el caso de la certificación dada por ACLES, que es la Asociación de Centros de Lenguas de Educación Superior, eso metiéndose en internet podéis acceder a esa tabla de ACLES, solo de nivel avanzado C1 o C2, según esa clasificación también del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 0,5 puntos. Tenéis que tener en cuenta que los certificados de idiomas se valoran una única vez. Y en caso de dudas siempre recomendamos lo mismo. Bueno, que lo presentéis todo. Esto para todos los títulos. La comisión de baremación es la encargada a última instancia de decidir si se valora en un apartado, se valora o no se valora directamente. Vale, el tercer apartado, que es el último, otros méritos. Ahí podéis obtener un máximo de 2 puntos. Se divide en dos apartados. Por un lado, la formación permanente con un máximo de 1 punto por cada 10 horas de actividades de formación permanente, siempre que estén relacionadas con la especialidad a la que se opta, con la organización escolar, con las nuevas tecnologías, con la didáctica, con la psicopedagogía o con la sociología de la educación, siempre que estén convocados por administraciones públicas con competencia educativa o por universidades. Queremos decir aquí que tienen que ser títulos que estén homologados por cualquiera de estas entidades. ¿Qué hace la comisión de baremación? Pues se suman todas las horas de formación, no puntuándose el resto de horas inferiores a 10, y de no constar otra cosa en el certificado, cuando las actividades de formación vinieran expresadas en créditos, se entiende que cada crédito equivale a 10 horas, a 0,02. 500 horas serían lo que tendríais que tener para tener el punto completo. Las horas de formación que hayáis hecho con el Departamento de Educación se van a puntuar de oficio. Si constan en ese registro de formación, es importante que os lo descarguéis y lo miréis para ver si está todo lo que tenéis hecho. Todo lo que no sea con el Departamento de Educación, todos los títulos de formación que tengáis aparte, tendréis que aportarlo vosotros mismos. Por último, en las titulaciones también, que aquí constan los idiomas acreditativas de conocimiento de euskera, de inglés, de francés y además, se va a valorar con un máximo de 2 puntos. Por un lado, los certificados que acrediten dominio de euskera, de inglés, de francés o alemán de nivel C1 y C2, como antes, también se va a puntuar en este caso como con 0,5, y en este apartado sí que se valora además el B2, con una puntuación de 0,25 puntos. Bien, una vez que presentéis el baremo, así como con las listas provisionales, ¿qué va a ocurrir? Que después de los listados provisionales, cuando pase un tiempo y la comisión de valoración termine, publicarán también en la ficha web el baremo, en este caso provisional. También os recomendamos que en la propia ficha web, a mano derecha arriba, os suscribáis al trámite cuando se produzcan todo este tipo de actualizaciones. Entonces, primero se publica un baremo provisional, lo mismo que con las listas provisionales. Hay un plazo para reclamar, que son 10 días. En esos 10 días tendréis que poner cualquier tipo de reclamación si la tenéis o subsanar los errores. Posteriormente se va a publicar ese baremo definitivo y lo mismo que con las listas, podréis, en este caso, interponer también un recurso de alzada. Nosotros siempre os decimos que si tenéis cualquier duda en el baremo, porque no encontráis algo cuando se publique ese provisional, lo mismo con los listados, que nos llaméis, ¿vale? Nosotros os ayudaremos a encontrar el error o la reclamación posible. Pero recordad que son 10 días y que después de eso solamente queda interponer un recurso de alzada. Vale, vamos a pasar al procedimiento selectivo del ingreso libre o por reserva, ¿vale? Se compone de dos fases. ¿Qué fases? La fase de concurso supone un tercio de la nota, es decir, un 33,3% de la nota final, ¿vale? Que son un poco los méritos que hemos visto en el baremo y están en el anexo 1 de la convocatoria. Y por otro lado, la fase de oposición, que en este caso, ¿vale? Supone 2/3 de la nota, un 66,6% sobre la nota final de las pruebas. Vamos a ir viendo cada una de estas. La fase de oposición se empezará siempre con la programación didáctica, ¿vale? Con la presentación de esta programación.
de forma telemática y no antes del 10 de abril del 2026. Lo irán publicando todo en la ficha web de la convocatoria y además, como os ha comentado Lara, es mejor que os suscribáis al trámite y cualquier novedad que haya de la oposición lo podréis ir viendo ahí. Después, hay dos pruebas, ¿vale? Que empezarán normalmente a finales de junio y también se publicará en la ficha web de la oposición, ¿vale? Con al menos 7 días de antelación. La primera prueba tendrá carácter eliminatorio y para continuar en el proceso, ¿vale? La nota obtenida tiene que ser mayor que un 5, 5 o más de 5, ¿vale? Y seráis convocados por la resolución con al menos 7 días naturales, como ya he dicho. Y la segunda prueba, que vamos a ver más adelante, y será convocada por los tribunales con al menos 48 horas de antelación. El 30% será la parte A y el 70% será la parte B de esta prueba. Respecto a la presentación de la programación didáctica, como ya he dicho, se hará vía telemática, ¿vale? Se debe entregar siempre de forma obligatoria de forma telemática, ya no hay que ir a presentarla. Habrá 5 días hábiles para su entrega y no será antes del 10 de abril del 2026. Formato PDF y tened cuidado con esto, máximo 20 megabytes, ¿vale? Y guardar siempre el resguardo cuando la presentéis de forma telemática. ¿Qué pasa si no la presento, es un plagio o es la copia de otra programación? Quedáis totalmente excluidos, ¿vale? Del proceso y si presentáis varias programaciones, recordad que siempre se va a tener en cuenta la última entregada en este caso. Vamos a explicar un poco de forma breve la primera prueba, ¿vale? Recordamos eliminatoria, mínimo 5 puntos para que haga media aritmética y pueden ser el mismo día. Normalmente tanto la parte A como la parte B, es decir, supuesto práctico y el desarrollo del tema, se hace el mismo día. Un aspecto importante que queremos recordaros. Normalmente el Departamento de Educación os hace entrega de un bolivic, que es el que vais a tener que utilizar para el desarrollo de las pruebas. Por lo tanto, os recomendamos que utilicéis este boli para practicar en casa antes de la oposición. Vale. Generalmente se realizan el mismo día y, repito, se convocan normalmente, ¿vale? Aproximadamente 7 días de antelación antes de dichas pruebas. Vamos a hablar de cada una de las pruebas. La parte A, supuesto práctico. En caso necesario, cada tribunal os va a informar con suficiente tiempo de antelación a todos los aspirantes sobre aquellos medios técnicos, documentación a utilizar y aspectos concretos para el desarrollo de los ejercicios, como por ejemplo el uso del bolivic, pero os lo comentamos ahora. Vale, podrá ser escrito o escrito y práctico. Normalmente las especificaciones por especialidad vais a encontrarlas en el anexo 3 de la convocatoria. La calificación será de 0 a 10 puntos, en este caso, tendrá un peso del 50% de la prueba y será necesario una nota mínima de un 2,5 para ponderar, es decir, para hacer media. Se dispondrá de un máximo de 2 horas para su realización en cualquier especialidad, excepto en la especialidad de música, que esta prueba será un dictado melódico, perdón, y su duración será máximo 45 minutos. Por otro lado, el desarrollo del tema será un tema elegido por escrito, ¿vale? De la especialidad a la que se opta, elegido entre extraídos al azar de 25 temas, 2 bolas. Los temarios están recogidos en el anexo 2 de la convocatoria y todas las especificaciones referente a esta prueba. La calificación de esta parte también será de 0 a 10 puntos. Necesitamos el 50% de la primera prueba y como mínimo también un 2,5 para ponderar y otras 2 horas de máximo para el desarrollo de esta. Vale, ahora ya vamos a la segunda prueba, que también va a tener una calificación de 0 a 10 puntos. En este caso será necesario también un mínimo de 5 puntos de nota final de esta segunda prueba para ponderar, pero no hay un mínimo en cada parte. Explicamos cómo se va a desarrollar y posteriormente explicaremos las partes. Tendremos siempre que presentarnos cuando nos convoquen, a la hora exacta, en un llamamiento único. En ese momento nos dirán la hora de nuestra prueba individual. La prueba consiste en la preparación de esa unidad didáctica, la famosa encerrona. Tendremos una hora máximo en una estancia próxima a la del tribunal para preparar esa unidad elegida de las que podamos elegir en ese momento, de las bolas. Y luego, en la parte A, lo que tendremos que hacer es la presentación y la defensa oral de la programación didáctica ante el tribunal, 30 minutos máximo, y a continuación, la parte B, esa exposición oral de la unidad didáctica, ante el tribunal, que también nos dejará un máximo de 30 minutos. Seguido de esa hora, habrá pues, preguntas, un debate, si el tribunal lo considera oportuno, con una duración máxima este debate de 15 minutos.
Bien, ahora vamos a pasar a explicar las partes, como hemos hecho con la primera parte. Vale, la segunda prueba tiene dos partes. La parte A, que es la defensa de la programación didáctica, y la parte B, que es la exposición de la unidad didáctica. El orden de actuación de las personas vais a iniciarla alfabéticamente por aquellas cuyo primer apellido comience con las dos letras que resulten del sorteo que lo hará el Servicio de Selección y Provisión de Personal del Departamento de Educación. ¿Qué cosas tenéis que tener en cuenta de la defensa de la programación? Primero, que la habéis entregado previamente, telemáticamente, como ya ha contado Marta. Tendréis que llevar, si queréis, una copia idéntica de la programación y podréis aportar todo el material auxiliar que consideréis oportuno. La calificación será de 0 a 10 puntos y el peso de esta prueba será un 30%. El tiempo máximo es de 30 minutos y es muy importante que leáis las especificaciones que se marcan en el anexo quinto. Por otro lado, entre las especificaciones que se marca están los aspectos formales, es decir, que los tenéis que seguir a rajatabla. Por ejemplo, pues un máximo de 50 páginas numeradas en formato DIN A4, interlineado sencillo, con letra Arial, 12 puntos sin comprimir. Es decir, que leáis todo lo que marca el anexo. Y por otro lado, la exposición de la unidad didáctica, tenéis que elegir entre 3 unidades didácticas de las que lleváis dentro de la programación o también podéis hacerlo del temario. Podéis utilizar lo mismo que en la programación, el material auxiliar que consideréis y sí que aquí podéis utilizar un guión que lo habéis elaborado previamente en Lanzar. Una hoja de A4 por las dos caras o dos hojas. Lo tenéis que entregar siempre al tribunal al finalizar la exposición. La calificación es de 0 a 10, vale un 70% de la segunda prueba y tiene un tiempo máximo de 30 minutos. Todo, como digo, lo contiene el anexo quinto de la convocatoria. Después, al finalizar, también podéis, los 15 máximos de preguntas entre tribunal si el tribunal lo considera oportuno, de debate, quiero decir. Vale, aspectos importantes de la programación. Como hemos dicho, insistimos, anexo quinto, ahí tenéis toda la normativa que tenéis que utilizar para elaborarla y también los aspectos formales. Tendrá siempre que estar contextualizada en un centro público de Navarra, de acuerdo al currículo vigente, para un curso escolar de uno de los niveles o etapas educativas. Y siempre tiene que estar elaborada en el idioma correspondiente. Tendrá que tener el contenido que marca ese anexo quinto, objetivos, competencias clave, descriptores, lo tenéis todo en el anexo quinto. Y por favor, tened cuidado con los hipervínculos o códigos QR, porque el tribunal no los va a tener en cuenta. En el caso de la especialidad de pedagogía terapéutica y la especialidad de audición y lenguaje, también podéis elaborar un plan de apoyo anual referido al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para un curso de uno de los niveles o etapas educativas. En cuanto a la unidad didáctica, bien, tendrá que tener la programación un mínimo de 10 unidades didácticas, deberán estar numeradas y desarrolladas. También deberá contener cada una de las unidades pues los elementos que ahí aparecen, objetivos, competencias clave, descriptores, saberes, secuencia de actividades, todo, como digo, aparece en el anexo quinto. Y cuidado también con hipervínculos, códigos QR, porque no se van a tener en cuenta. Vamos a decir una cosa importante en relación a la unidad didáctica, porque esto, bueno, seguro que lo habéis escuchado, os ha pasado en algunos de los casos de las personas que estáis aquí. Tiene que ver con la terminología, cuando nos referimos a la unidad didáctica. Entonces, para que no os pase, para que no ocurra nada y no tengáis ningún problema con respecto al uso de la terminología, queremos aclarar lo que ya aparece recogido en la convocatoria. Es decir, que las unidades didácticas no pueden ser sustituidas por el término situación de aprendizaje, porque el término unidad didáctica no deriva de la normativa del currículo, sino que se define en el Real Decreto 276/2007. ¿Qué debemos decir con esto? Es decir, el término unidad didáctica aparece en ese Real Decreto que ya hemos mencionado al principio, que es el que recoge el sistema de ingreso y de acceso. Es decir, nosotros no podemos cambiar el término de unidad didáctica, os tenéis que referir a él. Mientras que el término situación de aprendizaje sí que aparece en el currículo y debe de entenderse como la forma de plantear todas las actividades de enseñanza y aprendizaje incluidas dentro de la unidad didáctica. O sea que, por favor, con este aspecto, tener claro la distinción entre unidad didáctica y situación de aprendizaje. Bien, una vez que hemos explicado cómo se desarrollan las pruebas, vamos a la calificación final. En cada parte de las pruebas
nuestra nota será la media aritmética de las notas de cada miembro del tribunal. La nota final de la oposición va a ser la media aritmética de las dos pruebas. Recordamos, la primera prueba, compuesta por el supuesto práctico y el desarrollo del tema. Cada parte va a contar un 50%, es eliminatoria y cada ejercicio al menos tenemos que alcanzar ese 2,5 y al menos un 5 en la media de los dos ejercicios. Y la segunda prueba, compuesta por la defensa de la programación didáctica y la exposición de la unidad didáctica, con el 30% en lo que tiene que ver con la programación y el 70% en la exposición de la unidad didáctica. La agregación de la nota de concurso se realiza en caso de que la nota final de la oposición sea al menos de un 5. Es decir, que hayamos aprobado, que hayamos pasado las dos pruebas. De forma que la calificación final del concurso oposición va a ser de un tercio de la nota de concurso y en más 2/3 de la nota de la oposición. Frente a esa puntuación, las personas interesadas podéis presentar una reclamación hasta que finalice el día hábil siguiente de la publicación. Esto se hace a través de la aplicación que tendréis disponible. En este caso, el tribunal va a revisar la reclamación conforme a los criterios de evaluación y comprobará si ha existido algún error material de hecho de transcripción o aritmético en las calificaciones. Y resueltas esas reclamaciones, los tribunales publicarán la relación con las puntuaciones definitivas. Contra esa puntuación definitiva únicamente queda interponer un recurso de alzada en el plazo de un mes. Y una vez que pase todo esto, pues bueno, los estudiantes que hayan sido seleccionados en el proceso, pues constarán en una lista que sacarán y una vez resueltos los casos en los que pueda haber un empate en la puntuación, ahí aparecen en caso de empate que puede ocurrir, resultarán seleccionadas aquellas personas aspirantes que tengan un número de orden igual o menor que el número total de plazas en el correspondiente cuerpo, especialidad e idioma para cada uno de los procedimientos. Es decir, que si estás en el número 50 y hay 55 plazas ofertadas en dicho turno de la especialidad idioma, estará seleccionado para ser funcionario o funcionaria. Bien, y una vez que pase eso, os nombrarán funcionarios o funcionarias en prácticas, que es la última fase del procedimiento. Elegiréis primero plaza para hacer las prácticas en la ATPF de agosto y el destino en práctica pues tiene un carácter provisional, no es definitivo. Y como cualquier funcionario en expectativa de destino o sin destino definitivo, tendréis obligación de participar en el concurso de traslados. Para eso os informamos que siempre realizamos una reunión informativa para funcionario en prácticas, que la solemos hacer en el mes de septiembre. Bien, la fase de prácticas, ¿de qué se compone? Bueno, pues una parte de docencia directa, que son 6 meses, y de cursos de formación. Entonces, importante también, se publicará una resolución que regula esa fase de prácticas. Y entonces, además de la docencia directa y de los cursos de formación, en algún momento del procedimiento tendréis que pasar un examen médico que lo que medirá serán vuestras condiciones físicas y psíquicas. Luego, esa fase de prácticas tendrá una calificación que será de apta o no apto. Estar tranquilos porque lo normal es pasar la fase de prácticas y que no ocurra nada y que todos y todas tengáis una. Así que tranquilidad. Y finalmente, pasado esa fase de prácticas, por fin llegará el nombramiento de funcionarios o funcionarias de carrera. Primero saldrá publicada en el Boletín Oficial de Navarra y luego en el Boletín Oficial del Estado. El nombramiento siempre será a efectos 1 de septiembre del 2027 y lo que tenéis que tener claro es que el primer destino lo tenéis que obtener en Navarra, en el mismo cuerpo, especialidad e idioma, por el que habéis superado el proceso. En cuanto a las listas de contratación, es muy importante, es decir, ¿qué pasa a aquellas personas que, bueno, que no habéis superado la oposición, es decir, que no habéis sacado la plaza? Bien, pues todo el tema de las listas queda regulado en la Orden Foral 37/2020. Es importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, las personas que sí que aprobéis el examen, estaréis en lista preferentes, es decir, ordenados por la nota de concurso o oposición con el mismo peso. 1/3 el concurso, 2/3 el examen. Y las personas que no aprobéis el examen, pasaréis a la lista general, que es la número 2, y en este caso sí que iréis ordenados por el baremo que consta en esa orden foral 37/2020, que es el anexo 2.
Vale, ya sabéis que una vez hemos sido nombrados funcionarios de carrera, tenemos un procedimiento para habilitarnos y adquirir nuevas especialidades, ¿vale? Son las bases del título 2 de la resolución 249 del 2024. Es para personal funcionario de carrera del mismo cuerpo, para los mismos requisitos que para el ingreso libre, para aquellas especialidades normalmente las que se convocan en la oposición, hay que presentar una solicitud telemática con la documentación pertinente, es decir, el DNI y el pago de tasas, y aquellos aspirantes con discapacidad de grado igual o superior al 33% tendrán una posible adaptación de tiempo y medios, como las anteriores pruebas. En este caso, una vez queremos adquirir una nueva especialidad, tendremos una exposición de un tema, extraídos de 3 bolas, ¿vale? Y un debate oral, un planteamiento didáctico del tema, que durará 2 horas de preparación, y 45 minutos de exposición, donde podemos utilizar un guión y el material que se considere oportuno. Haremos unos cuadernitos sobre la adquisición, el procedimiento de adquisición de nuevas especialidades, o sea, pues los haremos llegar a todos aquellos opositores y a aquellas personas que estéis en la reunión, ¿vale? Vale, ahora nada, damos por finalizada la reunión. Queremos deciros que si tenéis alguna duda podéis acceder al formulario, como os hemos comentado, a través de este código QR, ¿vale? Y de esta manera nos hacéis llegar a través del formulario todas las dudas que os surjan. Además nos podéis llamar, podéis venir a visitarnos a la oficina o lo que necesitéis. Y antes de despedirnos, sí que queremos daros una serie de recomendaciones, ¿vale? Que creemos que os van a ser de gran utilidad. Uno, que leáis bien la convocatoria y todos los anexos, como ya os hemos repetido durante la reunión. Que podéis acceder a la ficha web habilitada por el Departamento de Educación y leáis todas las instrucciones de los diferentes apartados para que presentéis la solicitud de forma correcta, ¿vale? No os olvidéis suscribiros al trámite para que tengáis todas las novedades. Que tengáis en cuenta las especificaciones de la prueba práctica y de la programación y unidad didáctica, anexo 3 y 5, ¿vale? Y los temarios en el anexo 2. Que leáis detenidamente los criterios de valoración de las pruebas, que eso está en el anexo 4, porque de esa manera os podéis organizar a qué os tenéis que tener, o sea, qué aspectos debéis tener en cuenta en cada prueba. Que tengáis en cuenta siempre la normativa vigente, que creéis un buen hábito de estudio que os permita organizaros y llegar a tiempo sin agobios. Recordamos que esto es una carrera de fondo, ¿vale? Desde aquí os animamos muchísimo con este proceso, ¿vale? Y mentalidad positiva con esto. Leer toda la documentación que se vaya subiendo a la ficha web del departamento, como ya os hemos dicho, y otros aspectos a tener en cuenta es que utilicéis y os acostumbréis a hacer una letra tangible y clara en las pruebas, ¿vale? Para que no haya ningún problema. Ensayar y controlar el tiempo para ajustaros a la duración de las pruebas. Que mostréis calma y mostréis seguridad en vosotros mismos. Evitar el desánimo y ser positivos. No creáis en bulos ni en lo que se dice ni hagáis caso a ningún rumor. Nosotros, a toda la afiliación, os vamos a informar de todo el proceso por los medios habituales. Y un aspecto también muy importante es que aquellas aspirantes embarazadas podéis poneros en contacto con nosotras en cualquier momento, ya que los tribunales van a adoptar las medidas organizativas oportunas a fin de facilitar la asistencia a las diferentes fases de los procedimientos selectivos en las que la fecha, por ejemplo, de parto coincida con la celebración de alguna de las pruebas de la fase de oposición. Como ya os hemos dicho, podéis poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos y os resolveremos cualquier problema o cualquier duda que tengáis. Aquí os dejamos también el contacto del Departamento de Educación en ese caso, que es la sección de procedimientos de selección con el correo electrónico y los teléfonos que están habilitados en la web. Como aspecto novedoso, desde AMPE este año queremos ofreceros, hemos organizado unas jornadas formativas que se van a celebrar en el Civibox de Iturrama de 5 a 7 los viernes 14 de noviembre y 21 de noviembre. El primer viernes de noviembre nos vamos a centrar en ofreceros unas pautas y unas claves para elaborar un tema y un supuesto práctico cara a la oposición, y el viernes 21 de noviembre cómo programar en la etapa de educación primaria, ¿vale? Estas jornadas formativas e informativas serán totalmente gratuitas para nuestra afiliación, así que podéis y os invitamos a participar en ellas, que seguro que hay cositas que ya sabréis, pero seguro que hay cosas nuevas que os van a venir muy bien. Y también recordaros que tenemos convenios con diferentes academias, ¿vale? Lo podéis ver desde nuestra página web de AMPE. En este caso tenemos con la Academia FDF y como novedad tenemos con academia.eus, ¿vale? Que es una academia que prepara también en la especialidad, en el idioma de euskera. Entonces, todas las especialidades, pero tanto en castellano como en euskera. Así que os animamos a llamarnos para preguntar por ello o que os animéis. Y nada, como ya os hemos dicho, recordaros que la oposición es una carrera de fondo, que lo importante es llegar a la meta y que no os quedéis en el camino. Así que desde AMPE os queremos apoyar en este proceso
y os animamos a que sigáis a tope con ello, ¿vale? Sabemos que es un proceso duro, dosificar bien vuestro esfuerzo y todo este trabajo os aseguro que merece la pena. Lo estáis haciendo muy bien, seguir en ello, confiar en el proceso y sobre todo confiar en vosotros y en vosotras mismas. Y nada, daros las gracias por vuestra confianza, porque si estáis aquí es porque confiáis en nosotros, en AMPE Navarra, y queremos agradeceros la confianza. Aquí os dejamos el número de teléfono de ambas sedes, de Pamplona y Tudela. Recordaros que nos encontramos en el Paseo Sarasate ahora en Pamplona, podéis venir a visitarnos aquí y además os animamos a seguirnos en Instagram, en el canal de Telegram, a través de nuestro WhatsApp o a través de los correos, ¿vale? Por último, nos gustaría cerrar diciendo pues, que somos vuestro sindicato, que somos de la enseñanza pública, que estamos comprometidos con la seriedad, la educación pública y el servicio del profesorado, y que para nosotros es lo primero. Ya sabéis que somos el sindicato, el primer sindicato de docentes a nivel nacional. Muchísimo ánimo, muchísima suerte de parte de todo el equipo de AMPE y Sí, lo mismo. ya Mucha pues, suerte, mucho ánimo que vaya todo bien y ya sabéis dónde encontrarnos. Estaremos encantados de resolveros dudas, de ayudaros y acompañaros en el proceso. Así que nada, nos vemos en la próxima. Y por último, una cosita Así importante que es, hemos Marta. sacado como novedad es que a todas las personas que estéis en esta reunión os vamos a hacer llegar la guía de oposiciones, ¿vale? Las iremos dejando también en nuestras visitas a los centros. Próximamente comenzaremos ya con las visitas de los centros y haremos una pequeña reunión para todos aquellos opositores que estéis interesados, tengáis dudas o nos queráis comentar algún aspecto, ¿vale? Muchas Muy bien, gracias por muchas asistir. gracias. Hasta pronto. Adiós. Chao. Chao.